Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de diálogo y reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos un tema fundamental para la vida del país, que es el tema de la cultura. Pero la cultura desde el ángulo de la normatividad. ¿Qué es lo que norma la cultura en México? Lo que nos lleva a definir cuál es la relación entre la cultura y el desarrollo, entre la cultura y la identidad nacional, entre la cultura y la educación. Tenemos tres distinguidos especialistas. El doctor Leonel Durán es licenciado en etnología y maestro en antropología social. Hizo estudios en varias instituciones de educación superior de Francia, particularmente en la Escuela Práctica de Altos Estudios. Él fue director general de Culturas Populares y más tarde subsecretario de Cultura de la Secretaría de Educación Pública. Actualmente es investigador titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con sede en Chihuahua, y es el director del Museo Nacional de las Culturas. Tenemos también al maestro Tonatiuh Bravo, que es maestro en Administración Pública de la Universidad de Nuevo México y licenciado en Economía de la Universidad de Guadalajara. Él ha dado numerosas conferencias en universidades nacionales y en el extranjero y ha hecho una carrera en la dirigencia universitaria. Él ha sido coordinador del Centro de Ciencias Económico-Administrativas en Guadalajara, rector del Centro Universitario y es actualmente vicerrector ejecutivo de la Universidad de Guadalajara. Ha sido diputado federal en la 60 legislatura y ahora es diputado federal electo. Esperamos que se ocupe de estos temas con su sabiduría conocida. Y tenemos al licenciado Inti Muñoz, que se ha especializado en diversos temas de educación, de cultura y de problemas nacionales. Él fue un muy distinguido dirigente universitario y actualmente es diputado federal saliente, miembro de las comisiones de Cultura y Educación de esta legislatura y coordinador de comunicación social de la bancada del PRD. Vamos a comenzar nuestra conversación preguntándonos. Este es un tema, debo decir, de la reforma del Estado también. Hay muchas contradicciones en la ley, no hay una idea clara de lo que se quiere regular y bueno, siempre estos temas de la cultura están en discusión. ¿Cuál debiera ser la regulación en materia de cultura? ¿Y cuál sería el objetivo, sobre todo, Leonel, ¿sí?, de la promoción del Estado en materia cultural y del marco legal que lo permita y que lo auspicie? Creo que es el procurar y apoyar el desarrollo de un proyecto nacional. Cuando existe un proyecto nacional, se articulan y pueden entrar en armonía numerosas decisiones, incluso las de orden legislativo. Y en ese sentido, creo que cualquier acercamiento al tema de legislación en el campo de la cultura no debe ser solo un acercamiento de orden formal, es decir, que sea solamente en materia de letra, si no se toma en cuenta, y eso es fundamental a mi parecer, el desarrollo de la historia, no solamente a nivel de la historia nacional, de las historias locales, de las historias regionales, sino el desarrollo de las instituciones de la administración pública y de los proyectos del Estado. Y no es un problema el que sea tan amplio el campo de la cultura, que resulte transversal, es decir, la cultura está en todo y todo está en la cultura, y eso hace que se dificulte la legislación. ¿Cómo podría hacerse? Legislar que en todos los campos esté presente el tema de la cultura, como ahora el movimiento feminista quiere, y con razón, que el tema de género esté en todas las leyes, en todos los enfoques. ¿Cómo lo verías tú? Bueno, en la cultura, como en todas las manifestaciones de la vida, hay una dinámica, hay cambio, hay movimiento. Y la capacidad precisamente de tener en cuenta estas nuevas propuestas que trae la vida, el tiempo contemporáneo, son materia también de una atención de orden legislativo, naturalmente. Pero creo que es un problema sobre todo de ordenamiento jurídico. Si existe una reforma del Estado
que permite ese ordenamiento con las atribuciones de diferente naturaleza, las propias de una nación, como serían los proyectos de rango federal, como los específicos de los estados, incluso de orden regional. Pero aparte de que es transversal, Donatio, en cuanto a que cubre los más distintos aspectos de la actividad humana, sucede que también hay pluriculturalismo. Es decir, que hace buen rato que abandonamos esta idea de que éramos una especie de ramificación de la cultura occidental. Y el tema del multiculturalismo está presente. Y luego otro problema, que no hay una relación adecuada entre la educación y la cultura. Porque es evidente que desde que el niño está en sus primeras letras, hay una dimensión cultural hasta la vida universitaria. ¿Qué me podrías decir a este respecto, Tonati? Bueno, en primer lugar que es fundamental para la reforma del Estado el tema de la cultura. Aparentemente no es un tema vinculado de manera directa a la cuestión política, a la cuestión electoral o a la cuestión de cambios que se han dado en llamar estructurales. Pero por supuesto que coincido con tu apreciación, Porfirio, en que el cambio más importante que requiere el país es en materia educativa. Es la inversión más importante, es la inversión más vinculada al desarrollo inmediato del país. Y como parte de esta inversión, la cultura y su vinculación con la educación en todos los niveles, ya sea en la escolarizada o la formal y la no formal, es fundamental. No bastan los cambios legales. Los cambios legales van a ser nada más el marco que permita la actuación múltiple de instituciones, la concurrencia. Pero aquí lo más importante es que el cambio cultural es un cambio de vida o de forma de vida desde la familia, desde las instituciones sociales, desde los principales detonadores de organización social. Sí, pero también de expresión, de comunicación. ¿Podemos pensar en una política cultural en serio en un país con el tipo de televisión que tenemos? ¿O con la nueva ley de televisión? No, por supuesto que no. Empezando porque para que haya un reflejo de la multiculturalidad, una expresión de la multiculturalidad, pues esta se debe dar también en los medios y debe haber una cantidad, una diversidad de medios que se impida la monopolización de las expresiones culturales. Entonces, nosotros tenemos una especie de hegemonía, un gusto hegemónico. Actualmente altamente comercializado. Totalmente banal, totalmente alejado del fondo cultural, totalmente incluso ajeno a la historia en muchas ocasiones cultural y solamente promotor de una especie de versión populista de lo que es la cultura mexicana, ¿no? Inti, termina esta legislatura. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha planteado? ¿O qué es lo que no se ha podido hacer en materia de la normatividad de la cultura? Bueno, creo que lo más importante que hemos logrado en esta legislatura ha sido abrir un debate que antes no se daba con la intensidad necesaria, sobre todo en el México que transita la democracia, en el México que se transforma. ¿Tú crees que transita la democracia todavía o que muchos en ese aspiramos a que siga transitando aún tomando en cuenta los momentos difíciles para la democracia mexicana? Sin embargo, ¿los plantones son cultura? Yo creo que los plantones son una muestra de las formas en que la sociedad mexicana dice lo que piensa, dice lo que nos dice en qué no está de acuerdo, discrepa, y por supuesto que es parte de la cultura del México, de la sociedad civil contemporánea, una sociedad informada, una sociedad interesada en resolver sus problemas, en cambiar las cosas. Por supuesto que es parte de la nueva identidad mexicana. Es una sociedad plural, una sociedad diversa, y creo que ahí está una parte muy importante de esta discusión. ¿Pero qué se ha hecho en esta legislatura? Sí, primero abrir ese debate, era un debate muy, muy incipiente. Ha sido para la clase política mexicana un tema de segundo orden, lo cual sí ha afectado, por supuesto, el fortalecimiento de las instituciones culturales del país. ¿El PRI era anticultural? Creo que las instituciones culturales de este país son instituciones que sin duda alguna conforman una larga y vasta tradición de construcción de instituciones culturales. Están ahí el Instituto Nacional de Antropología, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. De la creación de las grandes instituciones nacionales, y a esas años 20, 30 y 40. Y a esas instituciones sí les debemos
la existencia de las políticas culturales del Estado que han hecho que este país, en efecto, tenga avances importantes. Es decir, no estamos partiendo de cero, eso es una visión equivocada. Ahorita Poner vamos las a ir cosas a en blanco y leyes negro. en particular. Así es. Ahora, creo que el debate fundamental se centra en que el marco jurídico y el marco institucional actual en materia cultural en México no está a la altura de la diversidad cultural que hoy existe en este país. Es una diversidad cultural tanto O milenaria del como- rango que debe Así es. tener la cultura en un proyecto Así nacional, es. como O dice de la- Leonel. Todos los países que han transitado la democracia, es el caso de España, es el caso, por ejemplo, de Brasil, es el caso de muchas nuevas democracias, han hecho de la cultura un eje fundamental de la construcción de las nuevas formas de ser de una Cultura sociedad. e ideología. A veces se piensa que la izquierda le preocupa más la cultura que la derecha, pero a la derecha le interesa otro tipo de cultura. A ver, En esta legislatura hubo una iniciativa del Senado sumamente delicada y riesgosa para el futuro de la cultura en el eso me país, interesa mucho. ¿verdad? La iniciativa impulsada por el senador César Camacho, una iniciativa que no fue objeto de análisis en la Comisión de Cultura del Senado ni en la Comisión de Puntos Constitucionales y que en la última sesión se introduce esa iniciativa que aunque él venía ¿pero está trabajando dictaminada? por el Senado sí. Y ¿Está votada? está votada por Senado, unos 60 senadores votaron en ese sentido. Ya fue hecha llegar a la Cámara de Diputados. Está en Ese es el comisión. riesgo. ¿Es una reforma constitucional? Se propone una reforma constitucional. ¿Tendiente a qué? ¿Al a- descentralizar? Yo diría que a un rompimiento del pacto federal, a fragmentar el pacto federal, aunque no se exprese de esa manera. Se argumenta perfeccionar las relaciones Estado, municipios y federación, pero no es, ¿Pero en no qué es así. materias? ¿En qué materia? Particularmente lo que se refiere a la protección del patrimonio paleontológico, arqueológico y cultural de interés nacional. Tanto lo que está bajo la custodia de Antropología e Historia como lo que está bajo la custodia de Bellas Artes. Incluso también, desde luego, en ese sentido. Se abren espacios a nombre de un desarrollo regional, precisamente, sin que se preparen iniciativas bien sustentadas de un desarrollo regional. ¿Cuál es el riesgo? El ¿Qué es lo riesgo- que se quiere y cuál es el riesgo? No hay una construcción de proyecto nacional en ese sentido de concurrencia. Para que eso fuera posible, habría que principiar por la capacitación de los cuadros, técnica, profesional, científicamente, para la protección del conocimiento, conservación, investigación y difusión de los valores que esto significa. Este es un proyecto nacional durante muchos años, pero es un proyecto que tiene antecedentes que no han sido tomados en cuenta A históricamente. ver si me explico bien. El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene bajo su custodia todo el pasado antiguo de la nación. La historia antigua, por decirlo de alguna manera, para el paleontológico. Hay una ley federal. Y hay una ley federal, quiere decir que la autoridad nacional, llamémoslo en Así este es, caso, sí. es la que tiene a su cargo. Hace tiempo estados y municipios han querido participar en ello, pero no se encontró la fórmula. La fórmula, como dice el doctor Durán, es de concurrencia. Es decir, pueden cooperar, pero tiene que haber una normatividad nacional, porque es un patrimonio nacional con particularidades regionales. A mí me parece extraño que en materia de seguridad nacional, aunque sea excesivo, se hable de una sola policía nacional, ¿sí? Cuando es una función esencialmente municipal. En los países bien organizados es concurrente. Sí, según el tipo de delito de peligro se coordinan todas las policías. Tú que has estudiado federalismo y que vienes de una provincia con una gran vitalidad y pasado cultural, ¿cómo verías en general la coordinación en estas materias, que también tiene que ver con lo fiscal, también tiene que ver con lo presupuestal, entre los estados de la federación y quiero añadir, y los particulares? Si hay una fundación que nos va a dar un dinero X, importante, nacional o extranjera, para mayores excavaciones arqueológicas, bienvenido, pero tiene que estar a cargo de expertos, especialistas. Así es. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que sí hay que incluir y darle atribuciones de carácter fiscal en materia cultural, pero en materia de política cultural involucrar mucho más a los ayuntamientos y a los estados, pero tal y como aquí se ha señalado, sin perder lo que es el eje del proyecto nacional y lo que va a integrar a todo eso. Porque de otra manera, entonces vamos a hacer una fragmentación, cada quien va a atender lo suyo. Y por ejemplo, ahí en Jalisco, nosotros acabamos se está desarrollando el proyecto que se llama Huachimontones,
es un proyecto cercano a Meca. Pero es una cuestión de descubrimiento de ruinas y de mantenimiento de las mismas, que si no se pone en la esfera del contexto nacional y en el contexto de lo que ha sido la historia, pues difícilmente eso va a quedar vinculado. Si eso solamente lo va a manejar los ayuntamientos cercanos y el gobierno del Estado, de manera desarticulada del esquema nacional. Porque además la vamos a pérdida llegar. de las piezas. Hay un Así número es. inmenso de piezas no clasificadas. Y creo que se ha suspendido ese programa recientemente con el peligro de que una administración que se vaya se los lleve. ¿Qué parte del patrimonio arqueológico de la nación, para terminar este primer bloque, está descubierto, arqueológico, en el periodo preclásico? Bueno, O más o menos. se dice y es verdad que todo el territorio nacional tiene una riqueza arqueológica y que existen más de 100.000 sitios localizados. Pero no significa que esos 100.000 sitios tengan todos los mismos rangos, la misma magnitud. Lo que pasa es que para los investigadores un pequeño sitio o pequeñas evidencias son tan importantes como la de las zonas arqueológicas. Se descubren más cosas. Mucho, ¿no? De la vida de las gentes. De la vida de las gentes. Hay 120 y tantas zonas que están abiertas hacia el público en ese mismo sentido. El Instituto de Antropología tiene capacidad precisamente para gestionar, proteger y conservar este patrimonio. Se nos está yendo el tiempo. La organización del periodo ya de las grandes civilizaciones ceremoniales, como se les llama, es que los templos estaban en el centro, Sí. los grandes edificios, Sí. y la gente vivía dispersa, ¿sí? En radios. Entonces, para conocer la vida cotidiana, como le llamamos usted, el de los aztecas o de los mayas o de otros, es tan importante descubrir los grandes monumentos como otro tipo Así de es. vestigios. Así es. Bueno, vamos a platicar, ya se nos terminó el bloque. ¿Cómo podría